los Sí, porque es conceptos. que un evento es un concepto, en este caso. De Sí. acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿Qué? el ID ya viene, es el número de empleado como tal. De acuerdo, muy Entonces, bien, todas las cositas, dice uno, se queda como enredado, dice, ¿qué es esto de Portland? ¿Qué es esto de...? ¿Sí? de Porque uno ya acuerdo. maneja una ventana, ya maneja muchas cositas. Sí, señor. No, créeme, o sea, te Entonces, entiendo. te cuento que pues a mí me ha costado como trabajo y no sé ingresar directamente al sistema. No sé Listo. si aquí en mi caso, por ejemplo, no han podido en el remoto subir el SAT. Ah, el SAP que va. Pero si quieres, ahorita intentas ingresar al sistema. Si hacemos el ejercicio que falta contigo, porque ¿cuál es la solución? La práctica, ¿sí? Sí, claro. Yo el primer día con SAP, yo decía, ¿qué es esto? No entiendo, ¿qué es un portlet? ¿Qué es una medida? ¿Qué Ujú. es una transacción? Pero pues obviamente con mucha práctica que yo he tenido, pues yo ya puedo hablarte con propiedad del sistema. Otro Claro. tema importante que tú has tocado es el siguiente. Una cosa es que yo te diga que la medida que tú usas se llama recontratación y acá tiene un nombre diferente o viceversa. Nosotros sí que tratamos de hacer en muchos casos, dejar los nombres iguales o similares o muy parecidos si no se podían cambiar para que ustedes no se pierdan en el sistema cuando entren. Igual con su factor, no te preocupes Yo, porque él es un sistema muy amigable. Tú ingresas, digitas finalización y él ya puede entender que estás buscando finalizar una persona o nuevo y él puede entender que quieres ingresar un nuevo empleado. ¿Listo? ¿Qué sí, me ibas a decir? yo le Qué pena entiendo, interrumpirte. yo le entiendo de pronto recontratación, porque es que, como tú lo decías, la recontratación trae el mismo número que tiene el empleado. Ese no lo va a Bueno, cambiar, nunca. ¿Sí? de acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros en contratación docente, por ejemplo, cátedra, él siempre creaba uno nuevo, ¿sí? De O sea, un acuerdo. número de empleado nuevo, que era específicamente para ese tipo de contrato. Sí, señor. Y ahí has tocado otro tema muy importante y es una diferencia muy grande que vamos a tener con lo que era antes el antiguo sistema y con lo que es ahora. Yo te Ujú. voy a decir, yo no te voy a hablar solo de lo bueno, yo te voy a decir que esto tiene unos pros y tiene unos contras. Sí, Pero claro. desde mi experiencia personal, yo te voy a decir cuáles son los pros. Cuando yo llegué a la universidad, a mí me dijeron, Yadi Paola Castillo Gutiérrez puede ser una profesora, puede ser una profesional SAP, pero Yadi Paola Castillo puede tener 3 contratos, o puede Sí, tener 5 contratos, o puede tener 20 contratos. Ah, sí, bueno, listo, súper. Primer reto. Segundo reto. Yadi, y yo, bueno, ¿y cuál es el ID Yadi Paola? No, es que Yadi Paola puede tener el ID 2015, que es el del primer contrato, sí, el ID 2025, que es el del segundo contrato, el sí. ID 2035, que es el del tercer contrato, y el ID 2050, que es el del cuarto contrato. Y yo, ¿en serio funciona así? O sea, tienen 4 IDs. Listo, Ujú. perfecto. ¿Qué pasa en SAP? En SAP tú eres Yadi Paola Castillo, tienes solo un ID, pero que tienes muchas medidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ha sido un reto poder definir una fecha de inicio y fin porque ustedes tienen 4 contratos, o 5, Sí. o 10. Ujú. Eso realmente sí te afecta un poco el tema de históricos. Lo que yo te decía, si yo te pidiera como un reporte detallado, que me cuentes rápidamente en un reporte cómo están los administrativos que dictan clases, los duales, cuál es el contrato principal y cuál es el contrato en el cual me puedo basar, eso es toda una ecuación que no es tan fácil de cifrar. ¿Por qué? Correcto. Porque tú tienes 4 contratos. Y yo no te lo digo por contarte solo lo bonito, sino porque te lo cuento desde la experiencia que hemos vivido. Para el ingeniero, que es un ingeniero de sistemas que tiene toda la información y es el duro administrando datos, ha sido un reto sacar ese tema de los históricos. ¿Por qué? Porque es que tú tienes 4 contratos. Al tener Sí, 4 contratos, tú tienes
fechas, 4 fechas diferentes, 4 cosas diferentes. ¿Qué pasa cuando tú tienes solo uno y medidas? Que tú generas como un solo ID con todos sus históricos. Eso puede ser algo a favor. Lo negativo, dime tú, por ejemplo, qué tema malo puedes ver de que ya no tengas 4 contratos y solo tengas uno. Bueno, no, yo Que tendría a que... ti te parezca. Sí, no sé, no Que sé lo cómo primero que se queda. te ocurra en este momento, de Sí, pronto, en la liquidación de cada uno de ellos. la liquidación de los contratos. Yo no sé si acá está Mauricio, Porque es ¿ya? que, mira, ¿O yo ya se tengo un fue? contrato, por ejemplo, el contrato base mío es administrativo, es un término indefinido. De Y yo acuerdo. puedo tener otro contrato a término fijo por un trabajo que estoy realizando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se cancela, cómo se liquida el contrato a término fijo? Bueno, entonces, todo lo que tenga que ver con liquidaciones y como con temas salariales, lo vamos a ver en PY. ¿Cómo te lo respondo Sí, yo lo desde que pasa es PA? que hay, Ah, bueno, acá está Mauricio. Mauricio, hay, si quieres me sí dejas señor, terminar lo que acá pasa es que ahorita es rapidísimo como, la idea. Ah, bueno, la idea démosle el es espacio a ahorita, Mauricio. sí, Ah, bueno, entonces ¿Cómo? déjame terminar para que él entienda un poquito. Entonces, desde PA, ¿cómo va a funcionar? Desde PA lo que tú tienes es solo un ID, ¿sí? Tú tienes un único ID y lo que yo hago es, por ejemplo, si tú me dices, no, es que yo voy a tener otro contrato, ¿qué te voy a hacer? Una contratación dual, ¿qué va a tener la contratación dual? Otra posición, y a esa posición yo le puedo decir si el contrato es término fijo, indefinido, un contrato por horas y todos los datos de esa posición. ¿Listo? Y ya Mauricio te responde lo de la nómina. Porque, porque igual yo tenía la inquietud de que como no se Sí, podían señor. hacer más de un contrato, el ID sí, de cada empleado era el número de cédula, por los históricos, Ujú. precisamente. sí. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, ya yo creo que esta semana empezamos a compartirles también información para toda la parte de nómina y de HCM. Entonces, ¿qué pasa? Una persona tiene solo un ID. Entonces, por ejemplo, el hermano es el número uno, el hermano Nicky, y así sucesivamente. Por ejemplo, yo soy el número 400 y ya solo va a tener ese ID para todos. Si hay más contratos y de pronto la persona hace una función adicional, todo se va a reflejar como una novedad de nómina. Entonces, por ejemplo, en el caso de los catedráticos van a tener solo un ID, que va a ser el número 200, ejemplo, y si ellos desarrollan pregrado, va a ser una novedad de pregrado que va a viajar directamente desde académico. Si tienen un posgrado, viaja esa novedad directamente desde académico, pero solo en un contrato. O sea, todo el resto van a ser novedades de esa misma nómina. O Para sea, liquidar el... sí, perdón, lleva un Sí, contrato base y lo otro es como una novedad de esa nómina. sí, señor. Sí. Tiene un contrato base y el otro ingresa como novedad. O Sí, sea, señor, así es. no ingresa como contrato, sino como una novedad, como Sí, por ejemplo, exacto. si va a dictar en otro curso de tal fecha, simplemente es una novedad De de horas, acuerdo. ¿sí? Exacto, sí, señor. Sí, señor, así es. Todo entra como para Listo. ellos, pues para los catedráticos, sobre todo en este caso, entran como novedades. Entonces, lo que dicte adicional va a entrar como una novedad de horas pregrado o u horas posgrado o lo que dicte adicional. Todo entra como una novedad, pero solo a un contrato. Y en cuanto a la El liquidación, si sale bien, contrato. Sí, señor. En Creo la que Katherine tiene liquidación, una contemplando todo, pregunta también. vacaciones. sí, todo hace base para un mismo, toma todo para hacer base para una misma liquidación. O sea que la base es siempre la misma para cesantías, intereses, prima y vacaciones. Toma la base promedio de los 6 meses que haya dictado el señor. No, porque es Entonces que toma en promedio la todo. prima es los 6 meses o el tiempo. Y cuando es Sí, cesantías es el año. sí, señor. Pero toma como promedio el básico de él, va a tomar como promedio todo lo que haya devengado durante ese periodo, O sea, en términos para que le haga generales no hay base un para su salario sueldo. base, sino un salario variable para todos. Ellos van a tener un salario variable, sí, señor. Porque ellos ya se les va a pagar por número de horas y de acuerdo a las horas que dicten en el concepto que lo dicten. Ah, Entonces, bueno, en este los caso sí es variable catedráticos todo. empiezan a tener variable. Sí, señor. Sí, Ah, señor. bueno, listo.
Y para la Catherine liquidación de tiene las una nóminas, pregunta. Bueno, termina Mauricio, qué pena y interrumpir. para la liquidación de la nómina, efectivamente eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se liquida la persona? En el módulo de PJ y de PT, cuando veamos toda la parte de nómina en sus factor, que eso era lo que iniciamos el martes. Sí, Toda la pero parte ya que perdón afecta un momentico. En ese momento, por ejemplo, el módulo del profesor que editó en posgrado, que es de cátedra, editó en posgrado, a él no se le hace liquidación. No, señor. Él se le liquida hasta que ya termine todo su contrato. O sea, él va a tener un ejemplo. En este semestre tuvo un contrato del 2 de febrero al 6 de junio, que es el de pregrado. Entonces va a tener horas en pregrado. Pero adicional, él tiene un posgrado. Entonces, para el mes que haya dictado el posgrado, va a tener una novedad de horas posgrado, que va a viajar Listo. directamente desde la vertical académica. Bueno, Sí, señor. pero eso no es perjudicial, Mauricio, pues ya, yo le diría, yo tengo un contrato de cátedra, Sí. pero dicto 30 horas en el mes de febrero. Me toca esperarme a mí hasta junio que me liquide por el pago de esas horas que dicté, sabiendo que esas horas No. son más Bueno. altas que el valor de cátedra. Bueno, para el pago como tal de la liquidación, sí tocaría esperar hasta junio, pero el pago de sus horas sí se pagan en el mes que las dicte. O sea, la liquidación como tal sí sería hasta el mes, que pues esa ya es una comunicación que se va a hacer con los docentes y pues se les va a explicar esa parte. Bueno. Creo que Catherine tiene también una pregunta. Sí, sí, señor. Gracias. Catherine, ¿tienes una pregunta? Yo. Sí, ¿O quién, sea, Iván? Perdón. Bueno, es- no sé quién tenía primero la mano levantada. Yo vi la de Catherine, perdón, Iván. Listo, Dale, Iván. Catherine. Bueno, Iván. No, primero las damas, por favor. Bueno, Catherine. Bueno, no, mi pregunta también iba muy encaminada a lo que acabaron de mencionar. Solo me queda también como la duda, Mauro, o sea, si nosotros vamos como en el ejemplo del profesor que dictas en pregrado y en posgrado, las horas adicionales de posgrado, bueno, se le meterían como horas adicionales, pero con el valor de hora de posgrado, de grado. Sí, señor. Sí, o sea, no serían ahí no serían adicionales, sino serían horas pregrado y horas posgrado. Entonces, en ese caso, el profesor ingresa con sus horas pregrado u horas posgrado de acuerdo al valor que tienen actualmente y a su categoría. Sí, pero digamos, tiene su contrato base es el de pregrado y se le van a anclar las horas dictadas de posgrado a pregrado. En esas horas de posgrado se le pagaría con el valor de hora de posgrado, ¿verdad? Sí, señora, con el valor de hora de posgrado de su categoría. Sí, señora. Okay. Listo. Creo que sí que Iván. No, únicamente tenía como una pequeña duda, Mauricio. En el caso que, o sea, para los casos que tenemos que hay administrativos que dictan horas Clase. clase, ellos, ¿qué va a prevalecer? ¿El contrato inicial o...? No, porque ahí tú tienes un contrato como administrativo, ejemplo, Iván va a dictar por allá en un módulo de administración. Entonces, Se Iván tiene su subcuentas. contrato como base que fue desde enero hasta diciembre. Y él ingresa como una novedad de horas pregrado para la nómina de él. Y si es al contrario, prevalece el de docente. No, no porque tú o sea, si eres profesor, pues no vas a dictar horas administrativas, por ejemplo. No, no, Si eres pero profesor, si vas a dictar horas. pasa, pero si pasa a cargo administrativo. A un encargo. Sí. Si pasas de encargo, vas a tener un salario mensual. Ok. Muchas gracias, Mauricio. Ok. Y en cuanto a la seguridad social, ¿cuál va a prevalecer ahí de pronto Sí. Sí, señor. él se sigue cotizando con el 22, como viene cotizando
anteriormente. Ok, El T1, nómina de profesores T1. ok, muchas gracias. Bueno. Y eso lo veríamos en el módulo PY. Sí, señora, eso se vería en el módulo PY. ¿Cómo es la funcionalidad, no? Por lo que les decía, la vertical académica aún no la tenemos, que esa información académica la tenemos que subir manual de los meses de mayo y junio para los pagos de la nómina de estos meses. ¿Listo? Pero la funcionalidad como tal, ¿cómo funciona? Sí se ve en el módulo de PY. Listo, ahora yo también tengo una pregunta. Bueno, Mauricio, imagínate que ustedes están viendo mi pantalla. Creo que no. Les voy a Señora. compartir. ¿Sí la están viendo? Sí, señora. Ah, bueno, perdón, se las volví a compartir porque yo no veía que estaba compartiendo. Listo. Mauro, ¿te acuerdas que nosotros tenemos una carga de plantilla para novedades masivas? Esas novedades masivas son novedades que tienen fecha de evento, fecha de inicio y fecha fin, como las prórrogas y las recontrataciones, que así se llaman en SAP, pero queremos saber estas recontrataciones, ¿cuál palabra técnica usan en la universidad? Porque ahí nos perdimos. ¿Son los reintegros? Las recontrataciones son las personas que, sí, es el mismo reintegro, cuando una persona se va y vuelve y ingresa en meses posteriores. Ok. Por ejemplo, en el caso de los administrativos entre diciembre y enero. Ok, ese es el mejor ejemplo que nos pudiste dar. Ahí le corro la medida, lo vuelvo y lo recontrato, la medida de reintegro. Claro, ¿y qué es lo que hace esta medida? Que se recuperen todos los datos. O sea, no es que Sí, tengamos que señora. volver a ingresar los 50.000 datos de contratación que ya vimos, sino solo se van a ingresar los datos. Les voy a compartir esto como una imagen que Ahí. puedan tenerla como referencia también. ¿Cómo se ajusta aquí? Listo. Aló. Señor, O sea que simplemente cuando se hace esa recontratación, el sistema lo único que va a hacer es subir datos básicos, ¿sí? reactualizarlo. Le actualiza, Como, ¿sabes qué le como por, actualiza? El a ver, estatus. yo le pongo un ejemplo, como por decir seguridad social, ¿o no? No, él ya trae toda la información histórica del empleado. Es Claro, por eso. decir, yo solo le voy a cambiar las fechas de inicio y de fin del nuevo contrato. Él me trae ya toda la información que tenía anterior. Sí, o sea, la base. Sí, Todos señor. los conceptos que tenga que liquidar por nómina. Sí, señor. Sí, señor. Listo, lo único que cambiaría era si cambia de cargo, si cambia de su salario Exacto. y si cambia de fondos, que son novedades como tal. Exacto, sí, señor. Esas se Listo. ingresan ya individualizadas, pues dependiendo ya si la persona, pues si se requiere individualizado o si de pronto es un cambio masivo de la persona en cuanto a salario. Sí, esos son conceptos bases. Ya. Sí, señor. Listo. Vale. Mauricio, muchas gracias. Necesitábamos esta aclaración todos. Listo. Entonces les voy a compartir esta imagen para que nos quede a todos como una referencia, ¿sí? Como lo que hoy concluimos y pues que se pueda hacer. Y los tipos de evento también los tenemos acá. Listo. Y voy a poner acá el cuadrito y se los comparto. Sí, igual esta información la van a recibir organizada, no se preocupen, sino que me gusta como esos datos que son importantes, que es importante que a todos nos queden claros, como que reiterarlos acá. Listo. Ahí les compartí la imagen. Ay, pero no quedó tan... A ver, se las voy a enviar mejor en la imagen, que me gusta más cómo se ve.
queda así en ese formatico. Listo, perfecto. Entonces, para esto es que nos va a servir la plantilla. Por ejemplo, esta plantilla es muy importante para las recontrataciones de todos los que se van a vacaciones en diciembre, los liquidan y vuelven en enero. O sea, automáticamente ahí los vas a rescatar. Lo que sigue lo vamos a ver en la nómina, que es en el módulo de Pechi. ¿Listo? Voy a abrir esto. Listo. Entonces quedamos que una vez teniendo claras cuáles son las prórrogas y las recontrataciones o los reingresos, ¿alguien ya abrió el archivito de la plantilla? Que me cuente por favor cuál es el paso a paso para cargarlo. Que me pueda indicar por favor ahí cuáles son las instrucciones que tenemos. Es el primer archivo de Excel. No sé si Sandra había tenido que desconectarse. ¿Será que ella ya se volvió a conectar? Porque Sí, esta me conecté información me hace parece unos... relevante para ella. Ay, Sí, sí. señora, Hola me Sandra, conecté ¿cómo hace unos estás? minutitos. Bien, sí, señora, ya. Listo. Gracias a Y Dios. tú pues, alcanzaste a ver, bueno, súper, me alegra mucho. ¿Alcanzaste a ver lo de la plantilla de No, cargas masivas? no, lamentablemente no Bueno, no te logré preocupes. estar presente. Rápidamente y por las funciones que tiene Sandra y que es importante que en esta sesión le quede claro, vamos a hacer como una retroalimentación de esta plantilla. Iván, ¿tú me podrías ayudar? ¿Crees que le puedes contar a Sandra para qué sirve esta plantilla? Pero ya te la voy a abrir acá para que te quede la plantilla en la pantalla. Ay, perdón porque la cerré. Ah, no, acá la tengo. Acá está la plantillita. Iván, sí, Sandra, Iván ya nos escucha. Sandra, en esta plantilla vamos a subir la información de los cambios que vimos anteriormente que hacíamos manuales, los vamos a hacer de forma masiva. Entonces, es como si colocáramos allá en el mismo módulo la fecha del evento, el usuario al cual le vamos a hacer la referencia al cambio, el motivo del cambio, que es en el caso del evento, el número del evento, si es un cambio de salario, si es si es un cambio de cargo, de los eventos que vimos entre ayer y hoy. Y la fecha fin del contrato. Ok. Listo. Gracias, Iván. Gracias, Iván, por tu ayuda. Entonces, acá yo voy a hacer una aclaración para todos y es la siguiente. Tenemos en total como 3 tipos de plantillas. Esta es la primera. Cuando tú abres, por favor, te invito a que descargues los archivos que hoy les compartí. La primera se llama 605-2021, plantilla carga y novedades. Esta plantilla se llama plantilla para carga de novedades masivas que impliquen fecha fin de contrato, como cuáles la recontratación reintegro. Mauricio se acercó a nosotros y nos hizo esta aclaración y nos dijo, esta es, por ejemplo, para todas las personas que se les finaliza el contrato en enero y en diciembre, aclaro, en diciembre, que se van a vacaciones y vuelven en enero. ¿Tú qué haces? Sí. Como Iván ya muy claro le explicó, vas a iniciar la fecha del evento. ¿Cuál es la fecha de la recontratación? Generalmente, ¿cuándo ingresan? ¿Como el 4 de enero o después de Reyes? Como después de Reyes, ¿no? No, después de Reyes, sí, señora. Entonces, digamos 10 de enero del 2021. El ID de usuario, cada uno de nosotros tiene un único código en SAP, que es como la cédula de ciudadanía o el código de la posición. Ahí vas a ingresar, el ID de la posición, el motivo del evento, para el reingreso, la recontratación, que se llama así en SAP, pero que para nosotros es el reintegro, se llama 53, o que también puedes registrar acá prórrogas. Que es importante, que Catherine hizo una pregunta muy importante y muy relevante, y es que si tú haces una prórroga, y esa prórroga es con un contrato a término fijo, obligatoriamente tú tienes que tener la fecha final del contrato, porque el sistema entiende, o para el sistema es lógico, que todas las fechas de inicio, que todos los contratos a término fijo tienen una fecha fin.
Si por algún motivo a ti te dicen, no, Sandra, es que no sé, no tenemos ni idea, no sabemos cómo se hace no sabemos cuándo lo van a terminar, alerta. Y eso lo dejo en naranjita, porque tú lo vas a poder registrar sin problema, pero cuando las personas de nómina hagan la liquidación de nómina, esa persona se va a devolver. El sistema dice incoherencia, tipo de contrato fijo, no tiene fecha fin. Esto te lo cuento desde la experiencia porque son cosas que nos pasaron en las pruebas integrales y pues son como las conclusiones que sacamos de ahí. ¿Listo? Listo, listo, sí, señora. Y acá, adicional, cuando tú descargas la plantilla, te dice cuál es el paso a paso. Entonces te dice que vayas a importar datos de empleado, que selecciones historial del puesto, que todos los datos deben estar en UTF-8 o UT8, que ese es un campito que ya vamos a ver, y que la plantilla debe estar en formato CSV. Muchos de ellos me confirmaron que usan la plantilla en CSV. Yo tengo un problema especial con mi Excel, no la puedo guardar así, lo guardo de otra manera que también ya te voy a explicar. En la siguiente plantillita te la explico y luego yo voy a decirle al sistema validar e importar datos. ¿Sí? Estos temas anteriores ya los hicimos, eso fue lo que vimos mientras no estuviste. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta? Señor. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. No. Digamos que en este caso... Sí, perdóname, Iván, qué pena. La primera columna, que debemos Está en registrar, sí, o sea, siempre va en blanco. Sí, señora. Esta columna siempre va en blanco. La fecha del evento es la fecha de inicio o de la recontratación, di tú después de Reyes, o de la prórroga, un día después de la finalización de contrato. El ID de usuario tiene que ser el ID SAP, el motivo del evento, los códigos que hemos visto y la fecha final del contrato. Obligatoria para contrato a términos fijos. Porque si yo hago, no sé si pasa, pero si hago una prórroga con término indefinido, el sistema pues obviamente no me va a obligar a que le ingrese una fecha fin. Señor, creo que alguien más tenía una intervención. Sí, Pablo, una pregunta. Digamos que en la plantilla, esa es la plantilla, ¿cierto? ¿Afecta Sí, señor. esa columna H que nosotros le agregamos ahí, con esas anotaciones? Sí, afecta, completamente afecta. Por eso yo te compartí después otra plantillita, que es la única, que se llama ejemplo de plantilla. Ejemplo forma plantilla. Qué buena pregunta, gracias. Este es el formato en el que te debe quedar la plantilla. Si te queda, por ejemplo, si a mí se me da o se me escapó, ay, acá yo puse actualizar esta persona porque no me acuerdo qué tenía esa persona. Si tú en este campo le dejaste actualizar y esa palabrita quedó ahí, ese puede ser un motivo del error de la plantilla. Y el sistema no te la va a cargar. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengas en cuenta. Solo deben ser los campos y seleccionar solo los campos que tienen texto. El primero cuenta porque tiene título. Señor. Bueno, yo quería hablar acerca de la plantilla. Es que Iván en un momento dijo que se hacía a través de CSV, sí, las plantillas. Señor. Pero resulta que en Iceberg nunca se ha hecho plantillas para cargar novedades. Nunca hacen cargues masivos. No, señora. Pero si ustedes tienen cargues masivos. ¿Cómo? Ahora sí, perdón. Iván, te escuchamos. Pero sí salen en ese formato. Quedan en ese. No, por eso, pero es que ese carga de novedades, es decir, sale, pero para los reportes. En el caso si usted lo mira, por ejemplo, lo de los fondos AFC y fondos voluntarios de pensión, ¿sí? O un archivo que vaya para embargos, que es diferente, o el embargo o los archivos que van para el pago de nómina. Pero por carga de novedades nunca se han hecho archivos. ¿Por qué? Porque en este sistema se pierde la información. O sea, ¿en cuál? ¿En Iceberg? En el Iceberg no queda registrado. ¿En serio?
Cuando se carga masivamente, no quedaba registrado, o sea que había que hacerlo individual para que quedara el registro de lo que, Bueno, qué entonces se mira, hacía en cada campo. ahí te doy algo súper bueno que te va a traer SAP. En SAP, sí o sí, la novedad te queda registrada. Si no, me cuentas a mí porque sería un error Sí, del lo sistema. que pasa es que Pero puede eso es quedar, algo mira, bueno también, sí, pero puede quedar señor. registrado en qué momento entraste, por ejemplo, a arreglar a un empleado, pero no te decía qué hiciste, Ah, ok, claro. ¿sí? Que es muy No, diferente. esa. Les cuento que a mí la carga masiva, aunque obviamente para migrar toda una empresa productivo es desgastante. O sea, imagínense 25 plantillas, cada plantilla con 1500 datos y todos los datos que ustedes manejan. Pero, por ejemplo, a nivel de cargas, de una actualización, lo que yo les decía ayer, si ustedes tienen una auditoría y les dicen, pasado mañana tienen que actualizar todos estos datos masivos, yo no tengo que entrar persona por persona. Yo armo mi plantilla de cargue y la subo. ¿Listo? No sé si Iván nos iba a decir otra Pero cosa. te queda el registro de todo lo que hiciste. Iván tiene. Sí, señor. Por eso es que acá la fecha es tan importante. Porque, ¿te acuerdas cuando vimos los portlets? Por ejemplo, que yo les dije, entren al mío, entren allá de Castillo y vean qué información tiene. Yo tengo, ya te voy a mostrar cómo te va a quedar. Esa novedad, cuando ustedes carguen masivamente las prórrogas, les va a quedar, por ejemplo, voy a entrar a mi empleado, que yo sé que yo sí tengo novedad. Voy a ir a información del empleo, por ejemplo. Y voy a ir a información de la posición. Acá estoy yo. Cuando tú hagas esa carga masiva, por ejemplo, ese reintegro, acá debería aparecerte la primera que es un cargue, que es este, Sí. y la segunda que puede decir prórroga de contrato. Entonces acá, por ejemplo, debería aparecerme la prórroga. Y ves que acá dice última actualización de Tirso Giovanni, ¿cuándo lo hizo? Si Sí, tú pero eres el que sube la plantilla, va a decir que Diego sí, es hizo esa correcto. Sí, actualización y en qué fecha y con qué pero datos. por ejemplo, ¿qué datos le cambió? Ah, y lo que le cambiaría es la medida. La Sí, prórroga, ya no tendrá pero una en esa renuncia, sino la auditoría te prórroga. sale en cada punto que le cambió Sí, cuando se señor, hace te voy a masivo. mostrar acá. Te voy a mostrar con una prórroga. Veamos una prórroga exacta. Unas prórrogas de las que han hecho. Creo que voy a ver el 1140, el empleado 1140 y vamos a ver cómo te aparece. 1140, esperemos que sí tenga la media. Es un profesor. Y aquí lo voy a ver. Información del empleo. Ejecutar. Estas cargas se hicieron masivas, ¿sí? ¿Qué es lo primero que él tiene? Un carga inicial, que fue la carga de datos que hicimos inicialmente. Inicialmente dice que él estaba como profesor facultad de la licenciatura en lengua castellana. Luego le hicieron la prórroga. La prórroga no necesariamente tiene que implicar cambios organizativos porque tú te puedes ir como un auxiliar administrativo en diciembre y vuelves a entrar como auxiliar administrativo en enero, ¿cierto? Sí, Pero lo que tú sí puedes ver es esto, mira. Él dice que pero a partir del 16 claro, de julio pero te sí hizo una prórroga. miras que esa fecha es para los cambios individuales. El No, cargue esta se hizo masivo es masiva. simple, mire, el cargue masivo me trae lo que tenía, ¿cierto? Sí, señor. Claro. Perfecto. Entonces ahí Así me doy es. cuenta que él me trajo todo lo que había en ese momento. De acuerdo. Sí, Pero señor. yo Así cuando es. voy a meterle una novedad de cargue masivo, eh, no puedo decirle, o él no me puede identificar qué le cambié yo en cargue masivo. Pero explícame, por favor, lo de cambiar cargue masivo. ¿Cómo qué Bueno, dato? a ver, Para yo un cargue explicar. masivo, por O ponme un ejemplo, yo le ejemplo, voy a por cambiar, favor. en el cargue masivo yo le voy a meter una novedad a todo el mundo de vacaciones. Ese es un Mm, cambio, es un cargue masivo, ¿cierto? De tal fecha a tal fecha se van de vacaciones.
Listo. Ok. Pero esa es una novedad. Pero, por ejemplo, en el caso de los contratos, hombre, yo tengo que cambiarle el sueldo si cambió de categoría, si cambió el número de horas, si cambió la facultad, si cambió el centro de costo. Cuando yo miro sí, el 16 de julio, él me marca qué entre yo a cambiarle. claro que sí. Lo que tú haces es cargar las siguientes plantillas. Entonces, para todos los empleados que van a entrar y salir con la misma condición, yo solo cargaría la prórroga de contrato. Pero, por ejemplo, si hay un empleado que tú estás diciendo, salió en diciembre, pero en enero, o sea la fecha o el periodo que sea, va a cambiar sus condiciones, lo que yo hago es cambiar masivamente, por ejemplo, el salario, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver mañana. Entonces, mañana vamos a ver cómo vas a cambiar masivamente todos los salarios, porque muy seguramente lo vas a tener que hacer en muchos casos. Las vacaciones ya vienen siendo del módulo de PT de tiempos, que es ahí donde vamos a ver cómo tú deberías registrar la novedad. También se puede de manera masiva. ¿Listo? ¿Es un poquito más claro? No, sí, sí. Pau, Señora. frente a lo que nos dice Dieguito, yo no sé si para responderte, hay en una parte, Dieguito, en donde te dice que subiste por carga masiva, ¿sí? Entonces te dice que esto ha sido por carga masiva y sería validarlo, no sé, de pronto ahorita con Catherine. ¿Te acuerdas que existe un informe de auditoría que te saca todo lo que se ha hecho y quién lo ha manejado? Sería No, mirar si Sí, ese reporte que tú bajas te saca eso que dice Diego, que cuando tú subes masivamente no te queda como qué fue lo que le modificaste. Si ves que, digamos, lo que está yo lo que te entiendo, Dieguito, es que cuando lo haces por carga masiva, digamos que no te aparece la raya en la fecha, sino que simplemente te sube todos los datos y no te dice que le modificaste uno a uno. Es lo que te entiendo de preguntas, ¿sí, Dieguito? sí, correcto. Exacto. Entonces, hay unas cosas, digamos que cuando nosotros hemos subido por cargas masivas, te dicen como esta información se subió por carga, carga inicial, no lo llama carga masiva. Sí, Sería claro. mirarlo y mirar también hay un informe que es un informe adicional de auditoría que tiene SAP, en donde te muestra como todos los cambios que se han hecho, quién los ha hecho, mirar si en ese informe nos arroja pues esos cambios que se hicieron por cargas masivas. Sí, es que en Iceberg también existe el informe de auditoría, Ok, pero en el informe de auditoría súper. te va a decir, por ejemplo, la última persona que tú entraste, ¿sí? Te queda sí. registrado, por ejemplo, si entró, digamos, Iván o Mauricio, ¿en qué fecha? Pero ahí no te das cuenta qué hizo, ¿sí? ¿Qué le cambió? Sí, sí, yo te ¿Sí? entiendo. Entonces, y en el último registro es donde va a quedar, sí, es que usted entró aquí y, o sea, hizo este cambio de sueldo, hizo este cambio de categoría, lo pasó acá. Este sí queda el registro total. Pero que entre a hacer uno a uno el registro, ¿qué tanto le cambió cada uno? Yo te entiendo sobre lo que quieres ver cuando se hace la carga masiva. Si quieres, Dieguito, ya lo consultamos con Catherine y te decimos si existe en ese informe, si ese informe de pronto a diferencia de Iceberg, si nos da Mira, esa información a de ver, que le cargaste. ese informe no es con Catherine, ese lo acaban directamente desde el ingeniero Saúl. Ah, no, Dieguito, Ah, perdóname. Digo, es la Katherine es nuestra consultora. consultora de SAP, que Ah, pues ella conoce como los informes que Sí, puedes señor. bajar. Sí, yo dije, pero Catherine, ¿por qué? sí, Ya. sí, sí, sí. Ya Sí, se es lo que, consulto y Dieguito, ¿usted no sabía que Katherine hace eso? Katherine, ¿tú no sabías que haces eso? Dije, pero No, Catherine, ¿por qué mentira, es Catherine? la consultora. Es que también la consultora se llama Katherine. Ya. Bueno. ¿Listo? Listo, pero Bueno, entonces esa es una tarea que te debemos, ¿sí? ¿Te parece? Que sí, la claro. dejes ahí para que mañana te podamos responder, por favor. Sí, Listo. igual es decir que si Entonces, ya sea cambio masivo o cambio individual, pero que se sepa toda, es decir, la trayectoria, qué se hizo.
Sí, de acuerdo, me parece Sí, porque pues yo sé que igual cargues yo creo masivos que no se pueden hacer de diferentes conceptos. Si yo voy a cambiar sueldos, pues es sueldos. sí, Si voy a cambiar, por ejemplo, si voy a cambiar vacaciones o les voy a dar vacaciones, vacaciones, o alguna novedad de de una acuerdísimo, bonificación o alguna cosa. Porque yo no puedo cambiar de en acuerdo. un cargue masivo, yo no puedo hacer sueldos de un lado, cambiarle la fecha al otro y así sucesivamente. Eso no lo puedo hacer, Sí, ¿cierto? de acuerdo. Entonces es No, ahí sí de un verdad concepto te pido disculpas porque yo te escuchar. entendí mal la pregunta. Creo que te estaba respondiendo otra cosa, Ajá. pero bueno, ya mañana revisamos ese, o bueno, Listo. apenas nos conteste la consultora, pues te damos respuesta. ¿Listo? Entonces, y vamos Listo. a ver Gracias. cómo vamos, con mucho gusto, y vamos a ver cómo vamos a cargar la plantilla, ¿cierto? Hasta aquí Sandra, Catherine, todos tienen la información clara ya, ¿sí? Que es para carga de novedades masivas, Sí. que son esas dos especiales, esos dos tipos de eventos especiales, porque tienen una fecha de inicio y una fecha fin, ¿sí? Sí, señora. Listo, Sí. listo. Genial, listo. Ahora sí vamos a cargar, que es lo más emocionante de todo. Después de hacer todo ese trabajo, vamos a cargarlo. Entonces, voy a ir. ¿Alguien descargó la plantillita que me pueda decir el paso a paso, porfa? Sandra, ¿pudiste descargar la plantillita? Que ahí está el paso a paso de lo que tienes que hacer para cargarla. O no sé, Catherine, ¿tú pudiste descargar la plantilla que tiene el paso a paso, por favor? ¿Y el paso a paso? Sí, señora. Lo primero que dice es cómo importar algo. El paso 1. Ya se los dejé ahí. O alguien que me pueda decir, por favor. Importar. Importar datos de empleado, dice. Listo. Importar datos de empleado. Enter. Importar datos de empleado. ¿Listo? ¿Vieron ahí cómo aparece? Importar datos de empleado. Listo. Importar datos de empleado. Acá estoy en importar datos de empleado. Seleccione la acción que deseas realizar. Importar. ¿Qué quiere decir importar? Quiere decir cargar. Cargar datos. ¿Listo? Luego dice que seleccione una entidad. La entidad que vamos a seleccionar, ¿qué dice ahí en seleccionar una entidad? Por favor. Seleccionar. El segundo punto. Dice Historial de puesto. punto. Historial de puesto. Historial de puesto. Sí, señor. Historial de puestos. Y acá voy a seleccionar carga incremental. Voy a seleccionar el archivo que yo tengo en la plantilla, que ya me quedó como es, con el formato, con los datos que es. Y acá debe decir Unicode UTF-8. ¿Listo? Les voy a enviar un pantallazo de esto para que ustedes lo tengan presente para cuando tengan que hacer una carga masiva. Entonces, ¿qué es importante tener presente? Uno, que diga importar datos. Dos, que diga historial de puestos. Historial de puestos. El archivo es el archivo que se adjunta. La codificación del archivo tiene que decir Unicode UTF-8 y el idioma y el tiempo real no se cambia. ¿Listo? Primero, y el primer paso que yo voy a decir es validar datos del archivo de importación. Voy a copiarles acá esta imagen que les pueda quedar como referencia. No se preocupen que al igual está en el manual, pero pues como les dije, me gusta irles dejando imágenes que les pueden quizás servir o dar una guía de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Al hacer eso, yo lo primero que tengo que hacer es validar datos de archivo de importación. Cuando yo le digo validar datos de archivo de importación, el sistema me tiene que decir que el archivo se ha cargado correctamente o que sus datos están correctos en este color, en verde, ¿sí?
Si por algún motivo a ustedes les sale el mensaje en rojo, eso quiere decir que los datos no se han cargado correctamente. ¿Y por qué es? Porque la plantilla está mal. ¿Qué pasó? El formato de la plantilla no es el correcto, o lo que yo te dije, tú habías puesto al frente en 2 columnas, en 2 celdas adelante, cómo validar este empleado, el sistema va a entender que esa información no es la que él tenía. Entonces, por eso les va a devolver la plantilla. Pero si ustedes siempre tienen esa plantilla como referencia, no le cambian los títulos ni nada, él se las va a dejar cargar sin problema. ¿Listo? Entonces aquí voy a copiar y aquí les voy a pegar los datos. Primero validar. ¿Qué hago yo con validar? Valido que la plantilla esté correcta, ¿sí? Que sea pues como yo la necesito. Y si yo digo, no, pero ¿qué pasó con esas recontrataciones, con esos reingresos? Yo los subí. Si tú solo le diste validar datos del archivo de importación, él no te los va a cargar. Hay que primero validarlo y después importar. ¿Listo? Siempre. Primero validar para saber que está bien y luego importar. Bueno. Listo. Con ese ejercicio terminaríamos de ver como la forma recomendada de cargar todas las novedades. Mañana vamos a ver terminaciones y ceses, ¿sí? Acá en SAP se llama terminar o terminación. Entonces mañana vamos a ver todas las finalizaciones de contrato, 1 a 1, masivo. Vamos a cargar las 2 plantillas de las terminaciones, que fueron la que hoy nos quedó pendiente, y vamos a ver las 2 plantillas que tienen que ver con cambios de salarios, ¿sí? Como lo vimos hoy, pues hay muchas medidas que implican un cambio de salario, entonces mañana la vamos a cargar, ¿listo? Me gustaría que me dijeran si hasta aquí hay alguna pregunta, si consideran que mañana deberíamos retomar algún tema que definitivamente no está claro, o cómo vamos hasta ahí. Yo tengo una pregunta, Paula. Sí, señora. Esta plantilla, no sé si por alguna casualidad ingresamos a mal un dato o de pronto la información que solicita no la colocamos de forma adecuada, nos va a salir el aviso, pero nos va a decir dónde posiblemente tengamos el error, o definitivamente tendremos nosotros que empezar a indagar qué hicimos. No, él lo va diciendo. Créeme que el primer mes todos vamos a aprender a identificar errores, porque él va diciendo como en la columna CSV la columna A no es admisible, entonces tú por lo menos ya sabes que tienes que ir a la columna A, o te va a traer la palabrita que adicionaste. Por ejemplo, validar empleado no lo encontramos, ¿sí? Es como leer el error, pero no es un error que tengas que ser ingeniera para solucionarlo, no. No es tan difícil. Igual los vamos a ir reconociendo para entenderlos y arreglarlos. Vale, ¿listo? gracias. ¿Alguien más? Sí, señora. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias, agujeros negros, como dice una consultora nuestra? Paola, yo tengo muchas preguntas, pero yo creo que va a ser la próxima semana que entremos directamente a nómina, que es lo que me corresponde a mí, digamos. Sí, señor. Y lo que yo siempre he manejado. Pues igual la contratación, pues también la conozco, ¿sí? Tanto docente como administrativo. Pues igual yo conozco el rodaje de la universidad. Imagínese con 27 años ahí. Imagínese. No, igual mire, tranquilo. Si usted tiene alguna duda, si algo no está claro, nosotras estamos aquí para eso, para ayudarles, para que entre todos pues saquemos este proyecto adelante, este programa adelante. Como yo les dije, reconocemos que no es fácil, es que yo he tenido que preguntarle como 20 veces a la consultora que me explique cómo son las plantillas de carga, porque no entiendo, que mi cerebro dice, eso es algo nuevo para mí, explíqueme otra vez. Y esa es la forma de aprender, preguntando, no entiendo. Nosotros estamos para eso. Si tenemos que explicar 5 veces la contratación para que quede claro, la vamos a explicar 5 veces.
¿Qué es importante? Que antes de dar importar, que antes de dar cargar novedad, pues si no estamos seguros, validemos eso. Todo tiene solución. Yo les dije que pues este es un sistema que se puede corregir, pero a veces las correcciones son mucho más complejas que el simple error que pude haber hecho llamando y pidiendo ayuda. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Ahí. ¿Alguien más? No, frente a lo que Jessy. decía, Dieguito, Sí. yo quisiera aclarar, Dieguito, digamos que pues hay unas personas, como tú decías, en el proceso que sí o sí deben estar, ¿no? Pues Sandra hace contrataciones, nosotros te invitamos con el objetivo que si tenías tiempo, porque también sabemos que a veces las agendas son un poco apretadas y pues con todo lo que tenemos, puedas acompañarnos como para ir conociendo el sistema. Y digamos, por eso también se preguntarán, bueno, ¿y Diana qué hace acá si Dianita no hace contratación? Pues Dianita digamos que tiene otros roles, pero es importante ir conociendo cómo, qué te permite el sistema, cómo lo puedes ver, y ya, pues digamos, obviamente la presencia de Sandra en esta capacitación sí es como de carácter obligatorio, pues porque es directamente lo que ella, digamos que es la función de Sandra. En tu caso, como lo decías, pues ya cuando llegues a nómina, pues uno, pues es bueno porque ya conoces un poco cómo funciona todo esto, ya sabes más o menos cómo buscar las cosas, y pues ya vas a arrancar mucho más fácil con ellos. Digamos que ese fue el objetivo de invitarte porque sabemos que pues tienes el conocimiento en contratación o conoces la universidad más que todos nosotros juntos, pero digamos que para conocer esta nueva herramienta, estos espacios pues nos dan como ese conocimiento de cómo se maneja SAP, a pesar que tú no, pues no hagas las contrataciones directas. Y digamos que Diani, tú sabes que Diani maneja planta, entonces Diani por eso también está. Eso no significa que Dianita a partir de mañana vaya a hacer contrataciones ni nada por el estilo, pero sí, digamos que esto nos ayuda a ir conociendo el sistema, porque como Paolo dice, nosotras llevamos 4 o 5 meses. Paola antes de esto pues ya había hecho implementaciones de SAP en otras empresas y sin embargo uno sigue conociendo nuevas cosas y preguntándose otras. Entonces ese es como el objetivo, ¿no? No, Sí. y por Sí. otro lado, pues, y por otro lado, pues yo te comento que precisamente ya hablé con Mauricio, pues me da pena con Paola comentar este tema aquí, porque pues esto es más que todo interno. Yo le decía a Mauricio, bueno, yo no estaba ni invitado siquiera, sino que estaba como opcional. Dije yo, eso me quiere decir algo, es decir, tú sabes que yo ya pasé papeles para pensión y todo, ¿sí? Entonces yo precisamente hablé con Mauricio ayer, le dije, bueno, yo cómo va a quedar en la universidad, porque si es así, es decir, yo para que voy a hacer una capacitación donde no voy a poner en práctica nada, ¿sí? Entonces yo pues hablaba con Mauricio ayer y yo le dije rotundamente, le dije que yo necesito saber qué va a pasar, ¿sí? Ah, no, mi Dieguito, te pusimos opcional por lo que te decía, incluso Diani, pues si te das cuenta, pues también estaba como opcional, porque pues no son cargos que tengan obligatoriamente que estar en estas capacitaciones. Digamos, estarás como obligatorio en nómina, pero sí nos permite pues ir aprendiendo mucho más del sistema. Digamos que por eso se hizo y también pues se puso opcionales porque más sabemos que la capacitación de PA pues son todos los días, toda esta semana de 7 de la mañana, incluso el sábado. Entonces pues como que nos implica dar un poco más de tiempo, pero pues es obligatorio para los cargos que hacen la contratación, como lo ves. Y en tu caso, pues obviamente ideal que puedas ir conociendo el sistema, igual que Diani, pero pues ya, digamos que tu capacitación será la otra semana en todo lo referente a nómina obligatoria, Okay. pero pues ya digamos que con lo que has visto entras con una base mucho más grande, ¿no? No, sí, claro que sí, claro que sí. Sí, Bueno. y la idea es que todos sepamos también del proceso para que sepamos de pronto Seamos qué backup. impacta qué. Claro, porque ya sabemos qué nos impacta y qué Mira, impacta al otro. Por eso, ejemplo, qué impacto de tiene acuerdo. nóminas si Catherine, por ejemplo, mueve una fecha hora ya de un contrato inicial, o qué impacto de pronto tiene en nóminas si nosotros generamos un contrato con una fecha errada. O sea, la idea es que todos sepamos de que si en algún momento se presenta algún error,
de pronto Diego puede decir, no, lo que pasa es que usted metió el dedo mal y le puso la fecha mal. O que por allá de pronto nosotros podamos mirar, no, es que están liqueando mal la nómina porque de pronto en el proceso de nómina se hizo algo errado. O sea, por eso es que todos estamos como invitados a todas las capacitaciones que se están haciendo para que sea como un global de toda la información y que todos tengamos como el contexto de la misma y el impacto que tiene de pronto algún movimiento que hagamos frente a otros módulos. Ok. De acuerdísimo. Yo creo que acá pues vuelvo a hacer la aclaración. Nosotros vimos en detalle toda la información de la posición, la información que va a quedar estática en contratación, porque ninguno de nosotros, creo que a excepción de Dianita, va a poder hacer la modificación de la posición, pero como lo dice Mauricio, y pues como para concluir, es para que veamos el impacto que tiene si desde algún lugar hay un dato mal ingresado o cuál sería la forma de corregirlo. Adicional, de verdad, yo les agradezco mucho porque, como les dije al principio, no es para que ustedes digan, ay, Paola quiere convencernos, no. De verdad que me costó mucho entender ciertos conceptos básicos que ustedes en este momento ya manejan. Ya, si ustedes se están dando cuenta, ya están hablando técnicamente. Ya están diciendo el portlet, ya están diciendo la transacción, ya están diciendo la medida, y eso se les va a dar el tiempo. O sea, no se desesperen ahorita por entenderlo todo, porque es un poco difícil, pero sí la invitación que les dejamos es a preguntar. Como les dije, ustedes tienen usuario y contraseña, pero no pueden hacer cambios, guardar, porque vamos a afectar la nómina. Y ya, de verdad les agradezco por todas las preguntas que han hecho, porque nos aclaran temas de cómo va a ser el proceso cuando entremos en vivo, qué es lo que tenemos que hacer. Si ustedes en el transcurso del día se les ocurren preguntas, por favor escríbanlas, no nos las sabemos todas, entonces a veces llamamos a Mauricio, llamamos a Jessica, llamamos a la consultora, pero en este rol vamos a estar el primer mes, que es el mes de adaptación. ¿Listo? Entonces, de verdad les agradezco mucho por su tiempo, su disposición. No sé si Jessy o Mauricio tienen algo que agregar. No, Pau, de mi parte no, pues agradecerles porque como les decía, sé que esta semanita nos vamos a esforzar con un tiempito más, pero pues bueno, la idea es poder, no, la idea no, esto va a tener muy buenos frutos y nada, pues al final es como un beneficio para todos y como dice Pau, pues importante hacer las preguntas como lo ha hecho Dieguito, plantearnos todos los escenarios con el fin que cuando, bueno, Dieguito y todos ustedes, con el fin que cuando pues salgamos en vivo, si algún escenario se nos llegó a pasar, pues lo tengamos presente y si no, validar pues todos los otros escenarios que tuvimos presente, que nos han dado y que salgan de la mejor manera. Listo, perfecto. Una última pregunta. Señora. Por este tiempo, pues entiendo que si algo se nos presenta, de pronto algo se nos quedó en el camino y no hemos podido realizar el proceso, entiendo que nos contactamos con ustedes, ¿verdad? De acuerdo. Y sí, de igual, posterior. Ay, perdóname, Sandra. Igual todos estos, pues digamos que todos los módulos, la universidad y el proyecto está creando una plataforma que tiene como asistencia de SAP para cualquier pregunta, pues porque hay muchas cosas que nosotros puede que no conozcamos. Y de la misma manera, nosotros como universidad seguimos con nuestros consultores durante un mes. Ese mes se llama como la etapa de estabilización, para ver que pues realmente todo lo que se configuró esté bien, saliendo bien, si hay algún, pues no sé, nuevas cosas que no vimos, y ellos nos siguen acompañando un mes después de nuestra salida en vivo, y pues también va a estar como esta plataforma en donde tienes asistencia pues para cualquier pregunta, y pues obviamente todo el equipo de HCM y de gestión humana, de lo que conozcamos y sepamos, pues la idea es apoyarnos entre todos y pues con Pau, como se han dado cuenta, hemos creado los manuales, tenemos videos también de material soporte para cualquier duda pues, que se nos llegue a presentar en el camino. Y esta comunicación posterior de cuando ya no estén los consultores, ¿va a ser usuario mesa de ayuda o vamos a tener un intermediario aquí en la universidad que se va a contactar con
con la mesa de No, ayuda? es directamente mesa de ayuda. Ellos están trabajando en crear la página. Ya nos mostraron como un adelanto que tienen, pero entiendo que directamente te metes a la página y vas, pues solicitas el apoyo por mesa de ayuda. Ay, vale, muchas gracias. Listo. No sé si haya algo más. Bueno, entonces yo creo que por hoy acá daríamos por terminada la capacitación. Mañana igual en el mismo link. Por ahora seguimos con la misma guía. ¿Listo? Entonces, igual, si hay algún cambio, modificación o un tema relevante, pues yo actualizaría la guía y se las compartiría. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buen almuerzo. Que estén bien. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, hasta luego.